A este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Cuando oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a los apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará al Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos. Los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y se agregaron a los creyentes. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Discípulos, activados para permanecer en la doctrina. Gracias a Dios. Celebramos a nuestro Salvador Jesucristo. Bienvenidos, bienvenidas. Queremos agradecer al Señor por la vida. Queremos agradecer a Dios por la vida eterna también. Si es la primera vez que estás con nosotros, este aplauso es para ti. Un aplauso de cariño, de amor. Bienvenidos. ¿Les parece si saludamos también a nuestros amigos, amigas que están en su casa, no pudieron venir a este lugar, tal vez por enfermedad, están fuera de la ciudad, fuera del país? Este aplauso también es para ustedes. Muchísimas gracias por haber apartado este tiempo para escuchar la palabra del Señor. La semana pasada iniciamos una serie titulada Discípulos, activados para permanecer en la doctrina. Este año estamos leyendo un capítulo del libro de los Hechos todos los días. Hoy es 26. Nos corresponde leer Hechos capítulo número 26. Pero al leer este libro histórico de 28 capítulos, nos damos cuenta que desde el principio, desde Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y se convierte en 3,000 personas, la iglesia permanecía en varios aspectos cristianos, en la oración, en la comunión, pero permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que los apóstoles predicaban de Jesucristo. Así que ayúdame por favor en esta mañana, diga conmigo doctrina. Doctrina podría traducirse simplemente como enseñanza. Dentro de la iglesia, dentro de la teología, dentro de las comunidades cristianas, doctrina tiene que ver no solo con una enseñanza cualquiera, sino con una enseñanza divina, con una enseñanza de revelación y de inspiración. Un discípulo de Jesucristo debe permanecer en la palabra, debe permanecer, una vez más, diga conmigo, en la doctrina. Muy bien. Y hoy vamos a entender un tema doctrinal muy importante que le hemos llamado predestinación. Ayúdeme por favor, diga conmigo, discípulo predestinado. Muy bien, ese término predestinado, ese verbo predestinar, tiene que ver con una elección anticipada de nuestra salvación. Hoy vamos a entender el proceso o la historia de nuestra salvación. Esta historia, bíblicamente, teológicamente, doctrinalmente, basada en Romanos capítulo número 8, versículos 29 y 30, tiene 5 grandes aspectos. ¿Cuántos aspectos? 5 grandes aspectos doctrinales. Y vamos a ir, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. A propósito, sé que los que están en su casa no tienen acceso a este manual, pero nos vamos a esforzar en producción para ir colocando ciertas preguntas que van a ser como una manera pedagógica, porque estamos visualizando a la iglesia como una gran escuela, como una gran universidad en estas semanas, donde Dios nos va a permitir a los que nos subamos al púlpito ser los facilitadores, ser los enseñadores, ser los maestros de la palabra de Dios, y todos nosotros, los que estamos en casa y los que estamos sentados en las sillas, vamos a ser alumnos. Tiene que venir sobre nosotros un espíritu de enseñable. A ver, diga conmigo, recibo un espíritu enseñable. Declárelo. Necesitamos ser discípulos y para eso hacemos
ser enseñables. El domingo pasado hablamos de Hechos capítulo 17, 11, que los cristianos que estaban en Berea eran más nobles, eran de buenos sentimientos hacia Dios, que aceptaban la palabra, tenían buena actitud ante la enseñanza, ante el predicador, pero todos los días estudiaban o escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Y nosotros estamos abrazando el espíritu de Berea, de los cristianos de Berea, que tenemos buena actitud ante Dios, buena actitud ante el predicador, pero principalmente buena actitud ante el estudio de la palabra. Bajo ese concepto, yo quiero animarlos a que todos ustedes puedan adquirir este manual. Ya algunos lo adquirieron el día viernes y llegaron a su grupo familiar en estos días, mientras el líder estaba enseñando. El día de ayer básicamente fueron nuestros grupos, la mayoría de grupos. Entonces nosotros como alumnos teníamos la oportunidad de anotar lo que íbamos aprendiendo. Aquí hay un tipo de cuestionario que va a ser el resumen de lo que estamos aprendiendo cada día. ¿Les parece bien si nos sentimos en una gran aula y sentimos que estamos en escuela dominical, en el instituto dominical, en la universidad dominical? Porque el cristiano, para tener victoria, debe ser lleno del Espíritu Santo, pero debe permanecer en la palabra de Dios. No vamos a ser cristianos que nos vamos a mover como la ola del mar simplemente porque no tenemos raíces. Los cristianos que no tienen palabra de Dios y no tienen doctrina, luego son presa fácil de Satanás, del mundo y de las sectas. Y hoy vamos a estudiar Romanos 8, versículo 29 y 30. Dice así la escritura: porque a los que antes, viene el primer verbo, conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, Jesucristo, el preeminente entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. La tercera acción de Dios, el tercer verbo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy nos vamos a centrar en esta historia de salvación, en este proceso de salvación, en 5 acciones, en 5 verbos, cómo tú y yo logramos ser salvos. Cómo tenemos la garantía de que nuestra salvación no se perderá, porque tiene que ver por los actos o por las acciones divinas y no por nuestras acciones. Ahora, esto lo vamos a entender a la luz de 2 dimensiones. En primer lugar, a la dimensión de Dios, al tiempo de Dios, al kairos de Dios. Y cuando uno piensa en el tiempo de Dios, está pensando desde una perspectiva muy humana, porque Dios vive en otra dimensión. Dios es atemporal. Así que lo vamos a ilustrar en la pantalla con un punto o con un círculo. En este círculo usted logra leer el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Y lo queremos ilustrar con un punto, pero dentro de ese círculo usted mira esa figura que en matemática tiene que ver con infinito, ese 8 acostado, desde la eternidad hasta la eternidad. Esa eternidad de Dios, grafiquémoslo con un punto o con un círculo, a diferencia de nuestro tiempo. Pero ¿qué es lo que sucedió en el tiempo de Dios? Porque cuando uno lee Romanos capítulo número 8, versículos 29 y 30, aparecen ¿cuántos verbos? 5 verbos. Son 5 acciones de nuestra salvación que nosotros no hemos hecho nada, todo lo ha hecho Dios. A ver, alrededor de este punto, que es una eternidad, aparecen estos 5 verbos. Mírenlo en la pantalla. Número 1, y todo en pasado. Pablo, cuando escribe a la iglesia que está en Italia, ahí en la capital de Roma, a esta comunidad de fe, le habla que Dios ya hizo todo tiempo pasado, porque los verbos están conjugados en tiempo pasado. ¿Cuáles son estos 5 verbos? Dígalo conmigo. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Cómo están estos 5 verbos en tiempo pasado? O sea, Él ya lo hizo.
Pablo lo está escribiendo en el primer siglo, hace 2000 años. Nosotros no habíamos nacido, pero Dios ya lo había hecho. Incluso cuando les está escribiendo a los cristianos de Roma, les está explicando que Dios ya lo hizo. Hoy vamos a entender cómo Él vive en un eterno presente. ¿En dónde vive Dios? En un eterno presente. Y uno tiene que tener este concepto en mente, porque si no se confunde en la doctrina. Ya pasó, ya va a suceder. Pero es que Dios está hoy mismo ayer, está hoy mismo hoy y está hoy mismo mañana. O sea que Él vive un eterno presente. Él está viviendo ayer, hoy y mañana. Él está viviendo pasado, presente y futuro. Para Dios no existe el tiempo como para ti y para mí. Él ya lo hizo. Ahora, ¿qué significa esta maravillosa doctrina de ser predestinados? Entendámoslo ahora desde la perspectiva temporal. Ya vimos a Dios en su kairos, en su tiempo, en su presente eterno, que Él efectuó nuestra salvación desde estas 5 acciones. Pero ahora bajemos a la tierra y el tiempo, si lo miramos por segundos, por minutos, por horas, por días. Así que el tiempo nuestro, este tiempo temporal, es lineal desde la eternidad, pero en un momento nosotros aparecemos en escena cuando nacemos y cuando morimos. Tal vez 70, 80 años, algunos más, algunos menos, pero la Biblia habla de 70, 80 años. Es lineal el tiempo humano. El tiempo de Dios es el presente eterno. En cambio nosotros hay un pasado, hay un presente y un futuro. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Ahora, miremos en nuestro tiempo cómo Dios efectúa nuestra salvación, cómo Dios nos conoce, cómo Dios nos justifica, pero diríamos cómo Dios nos conoce, cómo Dios nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Entendámoslo entonces. En primer lugar, podemos ver que en este tiempo lineal Dios nos conoce. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que Dios nos conoció antes que nosotros naciéramos. ¿Y cómo es posible esto? Aquí la primera advertencia de una falsa doctrina llamada la preexistencia humana. Porque cuando uno lee esto y uno dice que Dios nos conoce desde la eternidad, entonces alguien puede decir que nuestro espíritu ya existía, pero esa es una falsa doctrina. Nosotros no existimos hasta que Dios permite que nuestro padre y nuestra madre tengan esa unión, y ahí se produce la vida física, y ahí nacemos nosotros. No existíamos. Pero entonces, ¿cómo es que Dios nos conoce si no existíamos? Por 2 razones. Número 1, porque Él vive en un eterno presente. Y número 2, porque Él tiene varias virtudes, y una de ellas es la omnisapiencia, que Dios todo lo sabe. Aunque nosotros no existíamos, Dios ya sabía que nosotros íbamos a existir, porque Él vive en un eterno presente. A esto también se le conoce como la presciencia. ¿Qué es la presciencia? Es el preconocimiento de Dios. No nos confundamos. No es lo mismo la preexistencia que la presciencia. La preexistencia es que nosotros ya existíamos antes de nacer. Esa es una falsa doctrina. Pero la presciencia, el preconocimiento, es que Dios todo lo sabe, y por eso, como dice Jeremías, antes que me formase en el vientre mi madre ya me conocía. Pero ¿cómo era posible? Yo no existía, pero Dios todo lo sabe y Él vive en un eterno presente. Yo creo que deberíamos celebrar, aunque esta es una enseñanza, hemos rogado por ese espíritu magisterial. Él nos conoció. La Biblia, así como lo vimos, Romanos capítulo número 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció. Mire, yo no sé griego, pero hemos ido al diccionario. Y es fácil ahora con la tecnología, pero también tenemos tomos, diccionarios, léxicos, para entender que la Biblia no fue escrita en castellano o en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en otro idioma actual. La Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, partes en arameo, y el Nuevo Testamento en un griego popular llamado griego koiné, y unos pequeños segmentos en arameo.
Pero eso no tiene nada que ver. Nosotros no sabemos griego, no sabemos hebreo, para eso existen los diccionarios. Y los diccionarios nos ayudan a entender cómo se escribía, cuál es la palabra original de que antes nos conoció, el verbo conocer. En griego es ginosko, no sé griego una vez más, pero fui al diccionario, y ginosko significa que nos conoció. Pero la palabra que se utiliza en el original es proginosko. Una vez más, no sé griego, no estoy impresionando a nadie, solo quiero explicar que este conocimiento, pro, significa antes y ginosko, conocer. Significa que Dios nos conoció antes, nos conoció de antemano. ¿Cómo es posible que Él nos conozca de antemano sin haber nacido nosotros? Número uno, porque Él vive en un eterno presente. Y número dos, por la omnisapiencia de Dios, o la antes significa ante conocimiento de Dios, presciencia de Dios. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Cómo es que tú y yo llegamos a ser salvos? ¿Cómo funciona esta historia de la salvación? Para nosotros es importante, porque si nosotros captamos esto, no fácilmente nos van a estar atemorizando. Si usted no oró el día de hoy y viene el Señor, se va a quedar. O sea que yo soy salvo por mi oración. Yo soy salvo porque Él me conoció antes de que yo naciera. No porque tú oras o no oras, hay que orar. No porque tú ayunas o no ayunas. No porque diezmas o no diezmas. Nuestra salvación no es en base a nuestra justicia, a nuestras obras. Si ofrendamos, si diezmamos, si ayunamos, si oramos, si venimos a la iglesia, si vivimos sin integridad. Todo eso lo tenemos que hacer como un resultado de que ya hemos nacido a la vida eterna. Hoy lo que queremos hacer es fundamentar por qué tú y yo no perdemos la salvación. Por qué tenemos tanta garantía que si morimos en este momento vamos directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos predestinó, porque Él nos conoció con anticipación. No habíamos nacido. Miremos la segunda acción. Ya vimos que en el presente eterno de Dios, que en el kairos de Dios, en una dimensión que no entendemos, en otra dimensión Él ya efectuó nuestra salvación. Pero acá, en esta línea temporal, primero nos conoce, no habíamos nacido. Y sin haber nacido, mire qué increíble. Eso quiere decir que si tú no habías nacido, yo no había nacido, no habíamos hecho ni cosa buena ni cosa mala. Así que sale fuera de discusión si es por mis obras y mi justicia que yo soy salvo. Es que no había nacido. Y Él ya me había predestinado. Esa es la segunda acción. Maravilloso nuestro Salvador. En Romanos capítulo número 9 versículo 30, Pablo utiliza este vocablo predestinar. Entendamos entonces el concepto, ya que en Romanos capítulo 9 versículo 30, como aparece en la pantalla, nos estamos basando en la Biblia. Aunque cuando fue la reforma, en el 31 de octubre de 1517, uno de los precursores fue Juan Calvino, y él apuntaló la doctrina de la predestinación, y por eso a los que creen en la predestinación se les llaman calvinistas. Gracias a Juan Calvino, era el apellido de Calvino. Los calvinistas creemos que la salvación no se pierde. Pero escúcheme aquí, no es un invento de un hombre. El vocablo predestinar, a ver, ayúdeme, infle sus pulmones y diga conmigo: predestinar. A ver, con más ánimo: yo fui predestinado. Ahora, este concepto no lo inventó Juan Calvino. Juan Calvino llegó a la Biblia, fue a Romanos capítulo 8 versículo 30. Él sí conocía los idiomas originales, llegó al griego y se dio cuenta que Pablo utilizó la palabra predestinación. ¿Cuál es este vocablo en griego? Aparece en la pantalla. Es proorizo. Proorizo en griego. ¿Qué significa proorizo? Otra vez, es una palabra compuesta. Pro, así como decíamos proginosko, que significa antes, pro significa antes, con antelación, conocer antes. Pero ahora la predestinación, ese pre o ese pro, significa por anticipado. Y el término orizo significa determinar. En otras palabras, se denota que Dios nos determinó
por anticipado, nos ordenó por adelantado. Nuestro destino lo hizo con anticipación. Predestinar, destinar destino. Nuestro destino Dios lo determinó antes de la fundación del mundo. Muy pocos celebran esto. No habíamos ni nacido. Dios nos conoció, Dios nos predestinó, Él determinó nuestro destino. Él te escogió, te eligió para que tu destino fuera el cielo, para que tu destino fuera la salvación. Espero los que estén en casa estén anotando esto. Y los que ya tienen su manual, quiero rogarles, por favor, iglesia, no vamos a ser una iglesia ignorante. Aquellos que nos critican, esos solo saben aplaudir y alabaré, y son una partida ignorantes y analfabetas, es mentira. Los que estamos en este programa de televisión o escuchando la radio tenemos pluma en mano y tenemos nuestro manual y estamos escribiendo. Me niego a pensar que los de Lluvias de Gracia son cabeza hueca. Y doy la cara por ustedes que traen pluma, que apuntan, que anotan, que no vagan en su mente, que no solo sabemos sudar, saltar y pasar al altar a arrodillarnos, que no solo nos dejamos fluir por el Espíritu Santo y hablar lenguas y profetizamos. Somos cristianos que vamos a madurar. 50% del cristianismo hay en Guatemala. ¿Y por qué no cambia la sociedad? Porque solo vamos al templo, pero perdemos el tiempo. No ustedes, otros, en otras décadas, asumo yo. Que no nos pase lo que pasa en la escuela, en el instituto y en la universidad. Hay gente que pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Y hay gente que pasa por las iglesias y pasa por los programas de radio y televisión, pero el programa de televisión, el programa de radio y el culto no pasa por ellos. Yo oro, declaro y creo que todos nosotros somos una comunidad como los de Berea. Teníamos buena actitud ante Dios, una buena actitud ante el predicador, pero revisábamos, escudriñábamos, estudiábamos si era cierto lo que se nos estaba diciendo. La página número 9, yo sé que hay personas viéndonos en televisión y esto es más difícil que puedan seguirnos, pero los que están en el link, en la página 9, ya hay una comprobación con 4 preguntitas, solo para resumir lo aprendido. La seguridad de salvación nunca se pierde porque Jesucristo murió por mí, pagó el precio del pecado y fue torturado por amor hacia mí. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Porque mi salvación no se pierde porque no está basada en mi justicia y en mis obras. Mi salvación está fundamentada en Romanos 8, versículos 29 y 30. Está fundamentada en la obra de Jesucristo, que me conoció, que me predestinó para ser salvo. ¿No es esto maravilloso? La Escritura nos enseña en tercer lugar, si Él nos conoce, si Él nos predestina, ahora ¿qué tiene que hacer Él? Llamarnos. Lucy, Andrea, Ana Valesca. Estoy pasando lista a los que vinieron hoy a la iglesia. Berlín, suegra. No, es hermana Ana, mi suegra está aquí en primera fila. Imagínense usted, tengo a mi suegra, a mi esposa y a mi hija. Qué privilegiado soy, ¿verdad? Y están todos ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo es que tú y yo somos salvos? Porque Él nos llamó. No solo nos elige, nos escribe en el libro de la vida, sino ahora tiene que provocarse nuestro llamado. Y de pronto en este tiempo lineal, Él nos conoce antes que naciéramos, nos predestina antes que naciéramos. Pero cuando nacemos, Dios comienza a llamarnos. En el lugar donde vivimos, las circunstancias que pasan en nuestra vida, a veces hasta las enfermedades. ¿No es cierto que algunos de nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios por una circunstancia difícil? Por un problema en el matrimonio, eso nos hace pensar en Dios. Por una enfermedad terminal, por una deuda profunda. Y Dios se vale de las circunstancias y no digamos de los amigos y amigas que nos quieren y nos comienzan a hablar de Jesús y nos comienzan a evangelizar. Dios nos está llamando. Nos llama por sueños, nos llama por experiencias bonitas y difíciles,
nos llama por la gente que nos testifica. Pero la Escritura nos enseña entonces que la tercera acción de mi salvación es que Dios me llamó. Dice Romanos 9:30, no nos hemos salido de Romanos, perdón, es Romanos 8, versículos 29 y 30. Y dice en el 30, y a los que predestinó, aquellos que les había determinado con antelación su destino, ¿qué hace entonces ahora Dios? A estos también los, a ver, con más ánimo, también nos, a los que están en casa, nos llamó. Es como una selección de fútbol. La federación comienza a conocer a todos los futbolistas, luego se sienta con el entrenador y la directiva de la federación eligen de fútbol, eligen a los 22 jugadores, creo que son 22 jugadores, pero ellos todavía no lo saben. Y luego se les hace una convocatoria, se les hace un llamado. Y Dios nos llamó. Dice la Escritura, ahora en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, quien nos salvó, estamos hablando de la salvación. La predestinación tiene que ver con mi salvación, que mi destino no es el infierno sino el cielo. No por mis méritos, sino por la obra de Jesús. Y dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es un llamamiento especial. No conforme a nuestras obras, señores. No conforme a nuestras obras, amigas. Sino según el propósito y la gracia, el regalo inmerecido que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En nuestra línea de tiempo hay una eternidad, una eternidad. En el círculo, en el punto de Dios, es desde siempre. Para Pablo, ahora lo escribe y dice, mire, antes de los tiempos de los siglos. Qué maravillosa nuestra salvación. Kaleo es el verbo que se usa en griego. No estoy enseñando griego ni sé griego. El diccionario nos enseña que el vocablo que usó Pablo para que Dios nos salvara, que Él nos llamó, no es un simple llamar al mencionar nuestro nombre, es un clamor. Y eso me ministra mucho, derivado de la raíz cal, de donde se deriva clamar y clamor. O sea que Dios nos ama tanto, le interesa tanto que seamos salvos, que cuando nos llaman no nos dice Ana Valesca, Ani, dice Ana, Ana, Andrea, Lucy. Así nos llama. Y de pronto el diablo nos ha tapado los oídos y los ojos. Por eso el evento se llamó Abre tus ojos a la luz de Cristo. Porque estábamos ciegos, estábamos sordos, y Dios en su amor clama, nos llama, menciona nuestro nombre. Alguien debería celebrar. Dios no se equivoca, Él nos conoce, Él nos predestina y Él nos llama. Pero no termina ahí nuestra historia de salvación. Esta es doctrina, la doctrina de por qué no perdemos la salvación. Porque después de llamarnos, nos declara justos, nos justifica. ¿Qué significa que somos justificados? Ser declarados justos. Que aunque somos pecadores, la Biblia dice que todos nosotros hemos fallado. Yo he pecado, mi familia ha pecado, todos hemos pecado. Y Dios envía a Jesucristo porque no había manera de salvarnos, porque la justicia humana, las obras humanas no eran suficientes. Era muy cara la salvación. Entonces Dios nos justifica. Por eso preguntamos que cuando Él nos justifica y nos salva, nos pone un sello. La Biblia enseña en 2 Corintios, no va a aparecer en la pantalla, pero anótelo, 2 Corintios 1:22. La Biblia nos enseña que Él nos compró, que Él nos selló, que somos propiedad de Dios. Tú ya no le perteneces al diablo, tampoco te perteneces a ti mismo. Tú y yo, en este plan de salvación, fuimos sellados por el Espíritu Santo y le pertenecemos a Dios. Y la pregunta dice en nuestra comprobación: ahora tenemos un sello de propiedad. ¿Quién es nuestro dueño? Se te pregunta: ¿Dios, el enemigo o yo mismo? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, así que anótelo ahí. Él nos justifica. ¿De qué manera nos justifica?
Dice Romanos 3, 24 y 25. Anote, somos alumnos, por favor. Yo le estoy haciendo aquí de un facilitador. Yo esperaría que toda la clase y los que están en casa estemos anotando. Por lo menos en esta serie no vamos a ser cristianos cabeza hueca. Vamos a estar llenos de la revelación de Dios y vamos a dominar esto. Y hoy quiero valerme de esto. Miren, voy a hablar de mí, de mi familia, porque esta es la doctrina que sabemos, hermano Mundo, hermana Ana la han enseñado. Y cuando mis hijos, la mayor fue a Rema a estudiar, y de pronto me llamaba y me decía: papá, esto fue lo que aprendí. Y me hablaba de la salvación y me lo mencionaba así como algo nuevo. Yo decía: si esto es lo que predicamos en la iglesia. Entonces la crítica no es a mis hijos, la crítica es a mí. O no lo enseñé bien, o no fui enfático en decirles: saquen cuadernos, saquen pluma, apunten que nuestra salvación no es por nuestra obra, no es por nuestra justicia, sino por la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario, que nos conoció, nos predestinó, nos llamó y nos justificó. ¿Cómo nos justificó? A ver, anótelo, Romanos 3, 24 y 25. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos, nos justifica mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos. ¿Cómo nos hace justos? ¿Cómo nos declara justos? Perdonando los pecados que habíamos cometido. Somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. No habíamos nacido y Él nos escogió. Somos justificados por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Y finalmente, esta es la quinta acción de tu salvación y mi salvación. Nos glorificó. Aquí viene lo interesante. El verbo está en tiempo pasado, porque en el eterno presente de Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él todo ya lo hizo antes de la fundación del mundo. Es más, Cristo ni siquiera había muerto en la cruz, porque Dios vive en otra dimensión y Él ya había realizado todo esto. En nuestro tiempo temporal, en nuestra línea de tiempo, fue cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario. Pero que nos glorificó, nuestro cuerpo todavía no es glorificado. A usted le duele si se pellizca la piel, si se cae, le duele. Pero vamos a tener un cuerpo glorificado. Eso todavía no ha pasado, aunque en el tiempo de Dios ya fue hecho. Mire, esto es como nuestra sanidad. La Biblia dice: por sus llagas fuisteis vosotros, tiempo pasado, curados. O sea que Dios ya hizo todo, pero ahora nosotros traemos esa bendición para el presente. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. ¿De qué manera? Dice Filipenses 3:21. Sígame, anótelo por favor. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cual transformará el cuerpo de humillación, nuestro cuerpo humano, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un día no lejano va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces el espíritu de los muertos va a ser revestido de un cuerpo glorificado, porque no existe ese cuerpo físico. Ahí se deshizo en la tumba. Pero el milagro de Dios es que trae el espíritu, que el espíritu no está muerto ni dormido. Trae el espíritu y le pone un tacuche, pero un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y si nosotros estamos vivos cuando suene la trompeta, este cuerpo, si lo oye, este cuerpo que truena, que me está ardiendo el pecho, este cuerpo va a ser glorificado. Así que vamos a poder, no sé cómo vamos a pasar ese techo, porque va a ser un cuerpo como el cuerpo de Jesús, que traspasaba las paredes, que ascendió ante los ojos de los cristianos. Vamos a ser glorificados. Póngase de pie, celebre conmigo. Muchos preguntan: ¿la salvación se pierde? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no se basa en nosotros. Entonces la pregunta es: ¿podemos hacer lo que queremos? Tampoco, no lo podemos hacer. ¿Qué pasa con aquel cristiano que canta en la iglesia, que predica en la iglesia,
y después se va a la iglesia y regresa al mundo. La pregunta de la gente es: ¿se salva o no se salva? Mala pregunta. Mala pregunta, porque no se trata si perdió la salvación. La salvación no se pierde, porque Dios nos conoció, Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos justificó y Dios nos glorificó y nos glorificará. No se pierde. Es que, hermanos y amigos, no se puede perder lo que no se ha ganado. Pero si hablaba lenguas, pero si predicaba y cantaba. Es que mi salvación no es porque yo predico, ni porque Jensi, ni Julio, ni Gerson, ni Marlon cante, o Juan Marcos toque la guitarra. Eso no nos hace salvos. Si para uno puede tocar la guitarra sin ser salvo, uno puede cantar sin ser salvo, uno puede predicar sin ser salvo. Lo que nos hace salvo es cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Y esta es la palabra de fe que predicamos: si confesares con tu boca que Dios levantó los muertos a Cristo Jesús, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Seguiremos pecando en ninguna manera, porque los que hemos muerto a Cristo Jesús, ¿cómo viviremos pecando? Vivimos en santidad como un resultado. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.